Estamos aquí, buenas tardes y gracias por venir a este webinar de Drivia. Yo soy Blai Sagarra, voy a hacer el webinar. Mi plan es dedicar una media horita, 35 minutos explicando cosas y luego a partir de ahí pues nos preguntáis un poco lo que vosotros queráis. Si hay alguna pregunta, si hecho también que haya preguntas, pues nada, de acuerdo. Espero que estéis bien en casa. Tenéis el chat, podéis comentar en el chat si queréis. Yo iré intentando responder las preguntas que surjan de ahí, ¿de acuerdo? De momento, si me dais un thumbs up y cosas así, pues ya sé que estáis vivos y me estáis siguiendo, ¿vale? Que también me va bien para ir haciendo el seguimiento. Dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Entonces voy a presentar un poco. A ver, aquí, perfecto. Pues nada, hoy, pues como ya ponía en la descripción del webinar, hemos venido a hablar de una dicotomía que aparece a menudo cuando nos planteamos proyectos de ciencia de datos, ¿no? Que es si tengo que acudir al mercado a comprarlo o por contra tengo que pedirle a alguien que me lo haga, ¿no? Entonces, un poco la idea o mi idea de hoy es tratar tres temas. Uno que es previo, que es yo realmente necesito hacer proyectos de inteligencia artificial. Esa es la primera pregunta. Cómo plantearse esa pregunta y cómo responderla, ¿vale? Y luego la siguiente es, vale, pues en caso que lo necesite realmente, cómo tengo que diferenciar entre cosas que puedo comprar en el mercado o cosas que puedo hacerme a medida. Finalmente, exploramos un caso de uso que es la predicción de demanda, que es un caso clásico de las empresas que necesitan y que al mismo tiempo pues siempre plantea este tipo de dudas, porque hay bastantes soluciones de mercado y también hay bastante gente que ofrece hacerte la medida, ¿vale? Lo primero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Drivia, si estáis aquí es porque ya nos conocéis, pero básicamente nosotros somos un estudio de innovación en ciencia de datos, una empresa de Barcelona, somos 35 personas, que llevamos más de 7 años y 100 proyectos haciendo esto, proyectos de ciencia de datos a medida, es decir, ayudando a las empresas a resolver sus problemas usando datos. ¿De acuerdo? Somos de innovación porque trabajamos en sectores muy distintos y quiero hacer un disclaimer aquí. No es nuestra intención este webinar hablar mal de las soluciones de mercado, es simplemente intentar hacer esta distinción teniendo en cuenta que nuestra opinión, digamos, estará sesgada hacia las soluciones a medida, que es lo que nos dedicamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Para quién hacemos o hemos hecho cosas? Pues bueno, hay un largo etcétera, pero básicamente trabajamos tanto para empresas locales, a catalanas que empiezan a hacer sus proyectos con inteligencia artificial, que facturan entre 30 y 500 millones, ¿vale? Un ejemplo paradigmático puede ser Simón, que hacen la red de enchufes de España u otros, ¿vale? Y hasta empresas del IBEX más conocidas, pues Grifols, SEAT, Danone, veremos un ejemplo de Danone, pero hay otros. Bueno, una variedad y también importante en diferentes sectores, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que los datos pueden resolver problemas en multitud de sectores y lo bueno es ponerse en manos de gente que trabaja en varios sectores que te traen ideas de unos sitios para ponerse en otros. También es cierto que quizá tengan menos experiencia, pero al final, como veremos, hay muchas de las tareas que vamos a hablar hoy, por ejemplo, la predicción de demanda, pues que se parecen mucho de unos sectores a otros, ¿vale? Entonces, vale, vamos al tema. La pregunta es, vale, yo tengo la sensación que tengo que hacer un proyecto de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Durante la charla, las palabras inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica avanzada, machine learning las voy a usar indistintamente, ¿vale? Y si lo quiero hacer, ¿dónde lo compro o qué tengo que tener en cuenta para comprarlo, ¿no? Pero yo creo que es más interesante antes plantearse simplemente, ¿tengo o no tengo que hacer analítica avanzada? Porque a veces parece, ¿no?, que los CEOs dicen, no, es que yo mi empresa tengo que hacerlo sí o no, sí o sí, y yo creo que lo tenemos que hacer, pero hay que tener claro si estamos preparados para hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos preparados como organización. ¿Y eso qué quiere decir? Si tenemos una estrategia sensible o una estrategia coherente hacia la explotación de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un proceso. No es que yo empiece hoy, quiero hacer explotación de datos y mañana puedo empezar ya a hacer como hace Google, sino que hay un proceso que hay que seguir. Y este proceso requiere de una estrategia, unos pasos necesarios, pero no suficientes, y una paciencia, ¿vale? El primer paso siempre es tener datos. Sin datos no puedo hacer cosas con datos, lógicamente. Y eso implica tener unas estructuras, unas infraestructuras buenas para captar y trabajar estos datos. Pero lo más importante, más que las infraestructuras, es estar captando estos datos. Saber qué datos tienen valor y cómo los trato, ¿vale? No es suficiente tener los datos, también necesito tenerlos ordenados. Tengo que saber dónde están, cómo accedo a ellos, hacer preguntas y cuando empiezo a hacer preguntas, pues me dan respuestas y veo si están bien o no. Y esto es
el ejemplo paradigmático de un nivel de madurez mediano en la explotación de datos es tener los típicos dashboards, ¿vale? La gente habla de Power BI, de Click, Tableau, todas estas herramientas que permitan hacer pues, preguntas a los datos, ¿vale? Y no tener que velarse con una base de datos directamente. Eso está muy bien porque me permite pues, comprender cosas, me permite ver la calidad de los datos, pero sí es cierto que no me permite escalar ningún proceso. Hasta aquí es difícil medir el ROI de estas iniciativas. Y lo difícil es que esto es caro y es un proceso lento, pero esto me permite ir a la siguiente etapa, ¿no? Y es, bueno, ya tengo mis datos, ya puedo preguntar cosas, yo lo que quiero es usarlos para automatizar tareas de una cierta carga cognitiva que hasta el día de hoy no podía automatizar. Y aquí es donde brilla realmente la analítica avanzada. Aquí es donde puedo medir cuánto tiempo tarda ahora, antes cuánto tiempo tarda ahora, qué precisión tenía, qué cosas puedo hacer hoy que no hacía ayer, ¿vale? Y si lo hago esto a menudo y con éxito, pues puedo plantearme incluso modelaje avanzado. ¿Qué es el modelaje avanzado? Es, no solo quiero automatizar o predecir una cosa, sino quiero entender qué pasaría si hiciera otra o hacer predicciones accionables, entender. Aquí es más importante entender, aquí es más importante operacionalizar. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Dos cosas. La primera, es una pirámide, no puedo saltarme pasos, no puedo empezar a hacer conocimientos sin tener los datos, ¿vale? Y dos, esto requiere tiempo, porque esto es un cambio cultural, lo más importante. Entonces, esto requiere tiempo, evidentemente inversión y estrategia. Es decir, no puedo hacer un proyecto aquí, me paro 6 meses, hago otro proyecto allí, porque me van saliendo lo que son setas que no os puedo manejar, ¿vale? La parte buena es que, a diferencia de otros tipos de explotación tradicional, cuanto más invierto en esto y más éxito tengo, más fácil es volver a tener éxito. Es decir, la innovación, la velocidad de innovación, pues se multiplica tiene beneficios crecientes, digamos, en vez de decrecientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez también tengo más cambio cultural. Lo dicho, es difícil o es más complicado arrancar, pero luego las cosas tiran más, ¿vale? Muy bien, entonces necesito tener una visión clara antes de empezar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y sobre todo, ¿tengo suficiente apoyo interno para que el primer día no me pidan ya resultados? Porque las expectativas pueden matar estos proyectos. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿realmente yo necesito hacer inteligencia artificial? Y aquí, bueno, yo siempre acudo a una definición que usamos en Drive de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que es un concepto un poco mal desarrollado, porque al final viene de la inteligencia humana, que es un concepto que tampoco está muy bien definido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros escogemos esta definición, que es la capacidad de una máquina o un ordenador. Cuando digo ordenador puede ser cualquier cosa, un smartwatch, una nevera o un clúster de ordenadores, de procesar datos, no de procesar información, de procesar datos, o sea, datos numéricos, y encontrar ciertos patrones que permiten atacar con éxito y sobre todo con muchísima rapidez tareas muy concretas. Y esta es la clave. O sea, yo necesito inteligencia artificial si soy capaz de identificar una tarea que es muy concreta, que tengo datos para abordarla y pensar dónde lo voy a computar. ¿De acuerdo? Esto es un poco diferente del paradigma tradicional de tecnología. En un paradigma tradicional de tecnología yo acudo al mercado y veo qué tecnologías existen. Luego, bueno, estas tecnologías pueden generar unos datos, pero no es lo más importante, y me permiten resolver tareas. ¿De acuerdo? En general, tareas. Me cambian una parte de trabajar de mi organización. En ciencia de datos es un poco distinto. Tengo que empezar en la tarea. Yo tengo una tarea muy concreta que quiero hacer, muy concreta, insisto con lo de muy concreta, y voy para atrás. Esta tarea es muy concreta. ¿Tengo datos que me la describan? Sí, vale. Pues tengo estas dos cosas. Bueno, puedo mirar dónde ejecutarlo. Esto no es un problema hoy en día. Hoy en día el problema, el limitante no es tanto la tecnología, sino es la tarea. La tarea es lo que me limita y me dice, y los datos disponibles para ella, si la puedo abordar o no. La tecnología que tenemos, pues sabemos muy bien lo que podemos hacer y lo que no. ¿De acuerdo? Y esto, claro, no se pueden estos proyectos liderar, digamos, solo desde tecnología, porque al final necesito mucho conocimiento de negocio para entender qué tareas son las que me aprietan el zapato. ¿De acuerdo? Entonces, como recomendación, empezar siempre en la necesidad, ¿vale? Si yo entiendo bien la necesidad del negocio, tengo el negocio cerca de la inteligencia artificial, será mucho más fácil que acepten la solución que les dé y que tenga un ROI, una validación si tengo éxito adecuada, ¿de acuerdo? Un comentario. Muchas veces me dicen, bueno, pero esta definición no necesita hacer cosas muy complejas. A veces solo automatizando algo pues ya estaría. Y me cargo lo de encontrar patrones y sería automatizar, pues con automatizar una extracción de datos o lo que fuera. Lo típico de RPA, ¿no? Pues sí, si no lo necesitáis, no lo hagáis. Porque al final la inteligencia artificial puede vender mucho a nivel interno, pero si no la necesito no la pongo, porque siempre nosotros decimos broma en Drivia que el mejor algoritmo es el algoritmo determinista, de estos de events, porque es controlable.
menos complejidad, mucho menos coste de desarrollo. Entonces, solo pon inteligencia artificial en aquellas tareas que su complejidad es suficientemente alta como para que no sea una cosa trivial que se pueda automatizar con no sé, con una consulta a una base de datos. ¿De acuerdo? Si tengo la tarea, tengo los datos y tengo claro que necesito inteligencia artificial, otra pregunta que me tengo que hacer es si voy a saber gestionar el cambio que esto implica. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, yo tengo mi tarea. En un setup tradicional tengo unas personas que hacen estas tareas, típicamente que desencadenan estas tareas, y estas tareas generan unos datos, un input y un output. Si yo tengo visión, puedo decir, vale, voy a empezar a capturar este input y output, y cuando tenga suficiente histórico, lo que puedo hacer es invertir este ciclo. Es decir, tengo mis datos, con mis datos le enseño a una máquina a hacer la tarea y habría acabado. Pero la realidad es que no funciona así. Esta tarea sigue requiriendo del feedback de los humanos por dos razones. La primera, porque estos datos no siempre están bien, ¿vale? Y porque estas personas tienen muchísimo conocimiento de negocio y saben mucho lo que están haciendo. Entonces, lo que necesito pensar es, bueno, esta gente, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a gestionar este cambio de paradigma? ¿Cómo la puedo hacer útil? Que lo acepte para que no me bloquee y la meta dentro de un proceso virtuoso donde la persona ayuda a la máquina a ser mejor y la máquina ayuda a la persona a ser mejor. ¿Vale? Entonces, hay que entender que los procesos en general, todos los proyectos tecnológicos son de cambio cultural, pero los de inteligencia artificial aún más, porque sin datos de calidad y sin feedback de personas no tienen resultados. ¿De acuerdo? Esto es así. Entonces, si hablamos de personas, tenemos que hablar, también entender. Yo necesito inteligencia artificial, sé todo esto que he dicho, cómo lo voy a operacionalizar, los datos, etcétera, etcétera. Pero la siguiente pregunta es cómo se va a consumir esto. Porque esto determina en gran medida qué es lo que voy a necesitar. Entonces, definir cómo se consume esto es responder dos preguntas. Primero, esta tarea identificada, ¿cada cuándo la tengo que resolver? ¿Vale? Puede ser que sea periódicamente, una vez cada día, una vez a la semana, una vez al mes, ¿vale? Esto es un proceso que yo activo, se computa y se acaba. Vale, perfecto. O no, necesito un proceso a demanda, es decir, que lo pueda ir pidiendo, ¿vale? Esto eleva la complejidad. Cuanto más sencilla sea la operacionalización, digamos, cuanta menos frecuencia tenga, pues más barato va a ser porque más fácil va a ser. La siguiente pregunta es, vale, no es cuándo, sino cómo. ¿Cómo lo voy a consumir? Estas personas que están en el proceso, ¿qué necesitan? Ver los resultados de lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo calculo la previsión de bajas. Pues la probabilidad de que alguien se dé baja. Yo esto lo puedo calcular una vez al mes, lo guardo en una base de datos y la gente lo mira, el departamento de marketing lo mira en un BI, ¿vale? Estático, quiere decir estático, quiere decir que no hay interacción, yo lo leo y ya está. Pero lo más habitual es que el usuario esté acostumbrado a hacer las cosas de una manera, tiene su Excel, por eso el Excel es el rey del mambo, porque la gente está acostumbrada a interaccionar con las cosas. Entonces, lo más normal es que yo necesite no solo ver, sino también actuar y modificar, ¿vale? Entonces, estas dos cosas son compatibles con los dos procesos, pero esta combinación, las cuatro opciones que tengo aquí, me dicen cómo se va a consumir y cómo se van a integrar los resultados, ¿vale? Y esto me abre otro debate interesante, que es que aunque yo detecte que algo tengo que hacer a medida, no tiene por qué ser todo a medida. Se puede hacer una parte a medida y una parte de mercado. Por ejemplo, el proceso batch o la inteligencia la pongo aquí y todo el resto lo hace mi departamento de tecnología. Puede ser, ¿vale? Lo que sí es verdad es que esta gente que te ha hecho este proceso a medida, digamos, tiene la experiencia para cómo se operacionaliza el resto, pero muy a menudo, por un tema de costes, pues se pueden combinar las dos cosas, ¿de acuerdo? Lo que digo, el winning combination normalmente es este, porque así capturo un feedback y permito una mejora iterativa de los modelos, ¿vale? Entonces, hasta aquí yo tengo claro la necesidad que tengo claro que es suficientemente compleja para tener inteligencia artificial, tengo claro dónde se va a operacionar, qué gente lo va a hacer, qué gente va a participar del proyecto y tengo claro cómo se va a consumir. En este punto estoy a punto para poder ir a mercado, pero me falta una cosa, que es cómo voy a mantener, si encuentro una solución, cómo en el tiempo se va a mantener, porque yo estoy buscando un proyecto que tenga impacto, que tenga ROI. Y para tener el ROI, necesito asegurar que tenga un cierto éxito, ¿de acuerdo? Entonces, me tengo que hacer unas preguntas. Primero, ¿es un proceso core esta tarea? Porque si es un proceso core, quizás mejor internalizar y no depender de un externo, de conectarme al chat GTP si es el proceso core de mi empresa. Es conocimiento que yo quiero tener. Pues si es core, lo tendré que internalizar. Entonces, esto me determina bastante si lo compro un producto o lo hago a medida, ¿vale?
Si lo quiero internalizar, también me tengo que preguntar, ¿la solución que me ofrecen es estándar? Es decir, primero, si es de mercado, es fácilmente intercambiable porque usa un estándar de mercado. Y si no, y si es interno, si es a medida, utiliza tecnologías que sean populares, que sean aburridas. ¿Por qué digo aburridas? Porque así habrá mucha gente que sepa usarlo y me será fácil contratar gente para internalizar la herramienta, ¿vale? Y la siguiente es, aunque sean estas tecnologías, tengo que poner los SLAs adecuados para que sea fácil comprobar la calidad del producto que me están dando. También evaluar cuántas dependencias tiene. Normalmente, cuando un proceso tiene muchas dependencias, es un fuerte indicador que hay que hacer la medida, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esto implicará un gran mantenimiento, ¿vale? Cuantas más dependencias tiene, más probabilidad de que algo falle. Y cuando más probabilidad de que algo falle y más dependencias típicamente implica más importancia en el negocio, pues más necesidad de mantenimiento, ¿vale? Y finalmente, ¿quién lo va a mantener? Es decir, si yo estoy comprando un producto, ¿qué SLA me está ofreciendo? ¿Hasta dónde llega? Si me lo están haciendo a medida, lo mismo. Vale, esta gente me hace este proceso a medida, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el producto? ¿Hasta dónde llega lo que tengo que hacer yo y hasta dónde llega lo que tengan que hacer ellos? ¿De acuerdo? Y finalmente, evitar el lock-in, ¿vale? Aunque sea un producto de mercado en el siglo XXI y en la plena época del open source, lo que es importante es poder exigir que pase lo que pase, si yo quiero cambiar de proveedor, los datos que hay dentro tienen que ser míos. Y las cosas tienen que estar documentadas para poderlas cambiar. Más si esa medida no son los datos, los modelos y todo. Tiene que ser mío y mío de verdad. Mío no es porque lo ponen en un papel, mío es porque yo tengo la capacidad de entrar ahí, ver lo que está pasando, asegurarme que está bien hecho y poderlo cambiar a personal pues que tengan conocimientos adecuados, ¿de acuerdo? Entonces el mensaje es un poco tener claro cómo se entra, pero también cómo se sale de estos procesos, ¿vale? Con todas estas preguntas, cuando las hemos respondido, entonces ya es muy fácil la lección, digamos, ¿no? Bueno, lo hago a medida o me compro algo en mercado, ¿vale? Entonces yo solo voy a dedicar una slide a esto, pero voy a dedicarle un poco de tiempo porque es importante. Evidentemente, esto dependerá de cada caso y son directrices genéricas, ¿vale? Pero evidentemente basadas en la experiencia que tenemos nosotros haciendo este tipo de productos, ¿vale? Entonces, diferenciamos. Típica solución de mercado o de shelf, digamos, típicamente, y digo típicamente, es una solución que requiere de datos o que no están muy estructurados, ¿vale? Veremos por qué. ¿Qué son datos no estructurados? Imágenes, textos, pero no bases de datos o datos tabulares. Y una resolución a medida típicamente se usa mucho más para datos típicamente tabulares. ¿Qué son datos tabulares? Datos que caen en una base de datos organizada, nombre, apellido, edad, etcétera. ¿Por qué? Porque los datos tabulares comportan mucho más contexto. Necesito saber qué hay en cada tabla, qué significa cada número. Un texto más o menos puede llevar a ser autoexplicativo y una imagen también, ¿vale? También entender, si yo tengo un proveedor que compra un producto off the shelf, su prioridad es el volumen. Es para escalar. Y lo que quiere hacer es vender muchos. Entonces, lógicamente, me podrá dar un servicio limitado, adaptado, pero limitado. Quizás si está empezando me dará mucho servicio, pero es inevitable que a la larga su objetivo es el volumen y por tanto su objetivo no es darme un buen servicio a mí, es darme un buen servicio a todo el mundo, al máximo de gente posible. Claro, si lo hago a medida, pues evidentemente aquí la prioridad cambia. El objetivo es hacerme un buen producto a mí, ¿vale? Pues son cosas distintas. Típicas tareas que yo abogaría por comprar en mercado? Pues básicamente lo que le llamamos tareas micro. ¿Y una tarea micro qué es? Es una tarea que primero tiene una fuente de datos sencilla, entrada, un solo tipo de datos, ¿vale? Y tiene que cumplir con dos objetivos. El primero, que es una tarea que necesite poco contexto, ¿vale? Es decir, una tarea de in and out. In and out, ¿qué quiere decir? Que es una tarea que necesita poco contexto, es decir, que yo te la puedo vender a ti o se la puedo vender a otro y en poco tiempo pues te lo tengo funcionando porque es una cosa que está bastante bien definida. Por ejemplo, pues eso, reconocer imágenes. Pues reconocer perros en imágenes me da un poco igual el contexto de la imagen. Tú me das la imagen y te digo lo que hay y se acabó. Transcripción de llamadas. Me das un texto, un audio y yo te doy un texto. Me da igual de lo que va el texto, ¿vale? Esto requiere poco contexto. También importante, tiene que tener suficiente mercado. ¿Por qué? Porque si no tiene suficiente mercado, el proveedor me está vendiendo un producto, pero en verdad es consultoría, ¿vale? En Drivia nosotros, evidentemente, productizamos las soluciones que hacemos, pero son a medida, es decir, las adaptamos, ¿vale? Luego he puesto dos con estrellita, que hay productos que no llevan inteligencia artificial, pero que son de mercado porque han atacado un problema que es difícil
muy bien. Por ejemplo, la gestión inventario, por ejemplo, la gestión de planning. Un SAP. Un SAP no tiene inteligencia artificial, pero un SAP hace muchísimas cosas. Entonces, eso también es una buena cosa de, quizá puedo sacar la inteligencia artificial fuera, pero quedarme con lo bueno que me da el SAP, que es robustez y que ha afrontado el mismo problema muchas veces. Yo también he marcado ChatGPT porque ChatGPT es un tema un poco especial. ChatGPT va muy bien para hacer demostraciones y para enseñar resultados a tus amigos, pero para hacer procesos de negocio, al final, típicamente lo que vas a acabar haciendo es contratar unos expertos que utilizan herramientas de mercado para darte una solución controlada, ¿vale? Entonces ahí está la combinación entre dos. Entonces esto me iría un poco en el medio, ¿vale? ¿Qué me dan las soluciones a medida? Pues típicamente son procesos que requieren mucho conocimiento de negocio y eso implica que tienen múltiples datos de entrada, un approach más holístico, ¿vale? Mucho contexto y o que necesitan mucha precisión. ¿Qué quiere decir con eso? A veces nosotros hacemos proyectos de detección de cosas en imágenes, pero son proyectos que no tienen mucho mercado porque son muy específicos. Entonces aquí lo que ganas con todo el contexto te permite darle más precisión a la solución, ¿vale? Entonces, el tema de la precisión ya lo he comentado, típicamente las soluciones a medida serán más precisas, ¿vale? Típicamente, excepto si es una tarea para que necesites muchísimos datos. Entonces, que generarte tú un detector de imágenes en tu casa o comprarlo, seguramente comprado sea mejor, ¿vale? La adaptabilidad, lógicamente. Las soluciones a medida son más adaptables y esto es evidente, ¿vale? Y también el control y el contexto. Es decir, si yo estoy sujeto a temas regulatorios muy importantes o a temas de seguridad que no pueden salir los datos, pues lógicamente estas soluciones deberán ser a medida, porque una solución de mercado no está preparada para, por ejemplo, ejecutarse en premises, ¿vale? En general. Luego también tiene cosas malas esto, porque al final, si yo compro una solución de mercado, una tarea de Inanao, típicamente esta gente tendrá competencia. Entonces, el lock-in, mi integración con ellos, debe ser suficientemente fácil para que no pueda depender mucho de ellos. Si me hago una solución a medida, pues lógicamente el lock-in es más alto, porque aunque todo esté bien hecho y en estándares, pues cambiar de proveedor siempre puede ser bastante más traumático. Entonces me lo tengo que pensar bastante bien, ¿vale? El tiempo es otro drawback, es decir, toda solución a medida bien hecha va a tardar más que una solución que ya está a la mitad hecha, que es un producto, ¿vale? Entonces, por eso digo no. Sospechad de los supuestos productos que tardan 6 meses en implementarse, porque ahí igual no estás haciendo un producto o estás ayudando a tu proveedor a desarrollar un producto, que es una cosa diferente o que puedes llegar a un acuerdo con ellos, ¿vale? Excepto, evidentemente, cosas muy grandes como una implementación de SAP, ¿vale? Pero aquí sí que típicamente si tengo prisa, pues vete a mercado, seguramente, pero escoge bien. El coste es lo mismo. Al final, cuando tú compras una cosa off the shelf, típicamente no pagas porque te la hagan, sino pagas por explotarla. Y debería ser más barato que te lo hagan a medida, ¿vale? Aunque aquí tienes costes de mantenimiento ocultos que hay que aclarar. Y luego está el tema del poder de transformación. ¿Qué quiere decir eso? A los servicios a medida, lo más importante del servicio no es tanto la solución final, que sí que lo es, sino todo el proceso transformativo que implica sentarse con la gente, entender el conocimiento de negocio y transformar el proceso interno de la empresa. Esto solo comprando una herramienta de mercado es bastante difícil de conseguir. Se puede conseguir, pero igualmente aquí el mensaje es, por comprar la herramienta sola no os va a arreglar el problema que tenéis. Es la herramienta y cómo se operacionaliza toda esta herramienta. Y aquí entro otra vez. Tú puedes comprar una herramienta, pero está bien también que pagarle a alguien para que te la adapte a tus necesidades. ¿De acuerdo? Que al final lo importante es entender que si yo voy a mercado, la prioridad del tío, de la persona que me está vendiendo esto es una, que es vender mucho de lo mismo, y si yo voy a hacérmelo a medida, pues la prioridad es otra, ¿vale? Que es hacértelo bien, pero también es verdad hacértelo bien puntualmente. Quizá su prioridad no sea mantenerte la solución, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Cosas que podemos exigir tanto al software hecho a medida como al software de mercado, ¿vale? Esto hoy en día es exigible, ¿vale? Que uno es la separación de responsabilidades. A veces pecamos un poco desde departamentos de tecnología de querer comprar la plataforma que te va a arreglar todos tus problemas. Bueno, aquí igual hay que apostar por una vía diferente, nosotros creemos, que es modularizar bien las tareas que yo tengo, porque mi necesidad parte de la tarea, como os he dicho, y buscar un módulo, una tarea. Pero que esté claro quién gestiona este módulo, qué entra y qué sale, ¿vale? Y esto se relaciona con el segundo punto. Estos módulos tienen que tener transparencia en dónde acceden estos datos, qué datos generan y dónde se guardan, porque así los puedo hacer federables y puedo cambiar de módulo o cambiar de proveedor, ¿vale? La tercera cosa que le puedo pedir a estos sistemas es que me cuenten cómo se gestiona el feedback, ¿vale? La gente quiere ser escuchada, la gente está acostumbrada a trabajar con Excel y que las cosas reaccionen. Entonces, todos, aunque sea de mercado,
todos los mecanismos o algoritmos que yo pongo en producción tienen que tener mecanismos de feedback, también para medir qué tal lo estamos haciendo, ¿vale? Hay medidas objetivas, pero también hay medidas subjetivas, que es que el usuario me diga si lo estoy haciendo bien o no, ¿vale? Después, ¿qué pasa con la transferencia? Es decir, ¿qué pasa después? Me tienen que saber explicar qué pasa después de que esta gente haya acabado de hacer el proyecto o que haya acabado de hacer la cosa a medida. Y finalmente hay un punto también bastante importante. Aunque algo sea complejo, utilice inteligencia artificial, lo que queráis, se debe poder explicar bastante bien lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo explicas, la gente no lo entiende. Si la gente no lo entiende, no confía. Y si la gente no confía, no lo usa y por tanto no hay transformación posible. Y esto aplica para una herramienta de mercado y para una herramienta a medida. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo debe ser este y no otro. ¿De acuerdo? La transformación del negocio. Perfecto. Entonces, hemos de buscar soluciones que sean especializadas, iterables e intercambiables. La parte de iterable es importante, que sean mejorables en el tiempo. ¿Cómo? A través del feedback. ¿De acuerdo? Bien, pues estamos casi, bueno, a media charla, digamos. ¿Todo bien? Vale, pues vamos un poco a ver un ejemplo concreto o el gran paradigma de esta decisión. Muchas empresas tienen que hacer la predicción de demanda y muchas empresas se preguntan, bueno, ¿lo compro a medida o lo compro en mercado, ¿no? Entonces, hay una cosa que nos debería hacer saltar una alarma, que es, este es un proceso complejo y si vais a mercado hay mucha diversidad y no hay un ganador claro, ¿vale? Y esto me indica, pues que, bueno, ahí las dos soluciones son competitivas, digamos, porque hay unos pros y unos contras. O sea, en nuestra experiencia, creemos que es el tipo de proceso que está muy bien hacer a medida, ¿vale? ¿Por qué? Porque son procesos que tienen mucha historia, es decir, la predicción de demanda es una cosa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, antes de que se popularizaran las soluciones predictivas, ¿vale? Esta es una. Dos, porque, bueno, tiene mucha importancia de negocio. Al final, una empresa grande que gestiona su demanda bien, pues de eso depende mucho dinero, ¿vale? Estamos hablando aquí de un ejemplo que es Danone, que tenía que venir a Pam, que es la persona que lo lleva. De esto dependen más de 150 millones de euros, ¿vale? De hacer bien la predicción de demanda. ¿Por qué? Porque yo vendo yogures y los yogures se pueden caducar. Entonces, aquí la necesidad es entender cuántos yogures tengo que mandar a cada punto de venta, ¿vale? 3, tengo mucho volumen. Esto no se puede hacer a mano. El típico proceso de predicción de ventas es un proceso donde al principio alguien lo hacía a mano, pero ha ido creciendo y ahora es inabarcable, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de 3.500 puntos de venta, de 300 productos y de 30 predicciones, porque tengo que hacer la predicción a un día, 2, 3, 4, hasta 30 días en el futuro, ¿vale? Entonces, lo que decía, ¿cómo se dio cuenta esta gente que necesitaban una herramienta de mercado? Bueno, primera pregunta, la tarea la tenía muy clara, predecir las ventas, perfecto. La segunda, ¿quién lo iba a hacer? Y ellos ya tenían un equipo dedicado, entonces es fácil hablar con ellos y ver qué están haciendo ahora y cómo lo podemos mejorar, ¿vale? Y los datos los tenemos los datos de ventas, pero no solo de ventas, también tenemos todo el resto de datos. Entonces, es una buena solución para atacar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con mercado o sin mercado? Vale, pues vamos a empezar a preguntaros. La primera, yo tengo que hacer una transformación cultural. ¿Qué es el proceso que estoy intentando hacer? Pues en la predicción de ventas, básicamente, tenemos una persona, o dos, o tres, o cinco, da igual, que es capital en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa le dice, bueno, mírate las fechas, ¿vale? Hay fechas importantes en la predicción de demanda, siempre, ¿vale? Esto no importa si es B2B o B2C. Luego, mírate las ventas, lógicamente. Y también mírate el stock que tenemos. Y finalmente, habla con la gente que lleva el tema comercial. Aquí el tema B2B es más importante, B2C no tanto, pero bueno. Y que te informen de las promociones que se están haciendo para incentivar el negocio, ¿vale? Esta persona se lo mira y genera un forecast de ventas, ¿de acuerdo? Y esto lo se ha hecho siempre. Esto en todas las empresas, raramente hay el lujo de empezar desde cero para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esta persona hace su predicción y la predicción normalmente genera unas órdenes, pues, de producción o de lo que fuera. Los problemas que tiene esto es, primero, es un proceso muy manual, si se hace en Excel, que lo que puede generar es muchos errores, ¿vale? Errores y mucho tiempo. Esta persona le puede generar mucha insatisfacción. Es opaco. ¿Por qué es opaco? Porque típicamente esta persona tiene sus truquillos, no los documenta y pues cuando se va de la empresa pues tenemos un problema, ¿vale? Es dependiente, ya lo he dicho, depende de esta persona, que además no está documentado, y aparte es impreciso. Y esta imprecisión no es porque esta persona no lo haga bien, sino es porque esta persona no tiene tiempo de hacer 3.500 puntos de venta por 350 productos. Entonces hace unos cuantos, los más importantes, y el resto no los hace. Entonces esto genera por roturas de stock y sobre stock. Y básicamente nos cuesta dinero. Pero el principal
importancia de atacar o de los, como digo, la transformación cultural de los proyectos de ciencia de datos es la estructuración del proceso, no tanto la precisión. La precisión es importante, pero en que lo haga igual de bien que lo hace el analista ya estamos bien. Lo importante es que ya hemos eliminado la manualidad, la opacidad y la dependencia. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí no os digo nada que no dependa de mercado o no de mercado, pero sí es verdad que ya tenemos una variedad de entradas de datos, que esto, y además estas entradas de datos son diferentes caso a caso. Entonces, buscar un producto que sea suficientemente adaptable para eso ya es complicado. Pero la complicación no viene tanto de aquí. ¿Vale? Alguien me diría, pero esto es una tarea on-and-off. Tú has dicho antes que bueno, las tareas on-and-off, que están bien definidas y que está bien la entrada y la salida, pues debería ser fácil de externalizar a mercado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Al final yo tengo mi dinámica de ventas, yo hago un cutoff, donde sea, y digo, uso todo esto para generar una predicción al futuro, ¿vale? Y luego miro, ¿vale? Miro mi predicción, miro cómo lo estamos haciendo y también pongo unos márgenes de confianza para saber si la máquina está segura o no para tomar mis decisiones. Al final, predecir es el negocio de la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? A priori esto es una tarea de on-and-off. ¿Por qué no lo es de verdad? ¿Vale? Pues bueno, por varias razones. Primero, múltiples entradas de datos. ¿Qué necesito para hacer buenas predicciones? Necesito unos datos históricos de calidad, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que aquí tengo que reconstruir mi histórico de ventas, porque no es lo mismo las ventas que la demanda. Porque, ¿cuál es la diferencia? Primero, las fuentes de datos pueden haber cambiado. La gente cambia de sistema y pues hay que gestionar un legacy, porque yo necesito la serie temporal entera. Segundo, cuando hay roturas de stock, yo no estoy vendiendo, pero no estoy vendiendo no porque no haya demanda, sino porque es una rotura de stock. Pueden pasar cositas, como el COVID, que a Drivia fue una cosa dura porque todos los proyectos de forecast, pues complicado. Y luego yo puedo dar de alta tanto puntos de venta como nuevas referencias. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas que no tengo histórico? Tengo que buscar referencias equivalentes. Bueno, todo este proceso es un proceso que no es de plug and play. O sea, requiere atención constante y sobre todo atención a medida. Y luego hay otro problema, que es que para hacer la predicción cada día yo necesito mis datos actualizados. Porque necesito saber qué referencias están activas y cuáles no. Y qué puntos de venta están activos y cuáles no. Y es más, estas dos cosas afectan. Porque si yo tengo dos puntos de venta muy cercanos y uno lo cierro, seguramente me suba el otro, pero es un efecto de canibalización. Entonces, todas estas cosas requieren tener los datos muy actualizados. Entonces, para predecir necesitamos datos históricos que se repitan, es decir, limpios, y datos actuales, saber que están disponibles. Y esto implica soporte, y el soporte implica alguien que conozca bien el proceso de entrada de datos. Y esto dificulta mucho que un modelo de mercado te lo pueda dar. Luego está el tema de la casuística, ¿vale? Todos los procesos de venta emergen de una empresa, de una evolución de una empresa, que tendrá 5, 6, 20, 15 o 500 años. Pero al final hay un histórico y una manera de hacer las cosas. Y esto pues implica que puede tener muchas variables exógenas que tienen mucha importancia, como los pedidos programados, cambios o promociones, calendarios, meteorología, un largo etcétera, ¿vale? Esto, muy a menudo, todas estas variables no están bien codificadas. Y entonces, si no están codificadas, el algoritmo, por muy bueno que sea de mercado, no lo va a poder detectar y no va a ser preciso. Aquí os pongo un ejemplo. Esto no son exactamente ventas, pero da igual. Tenéis la realidad, que es lo negro. Lo azul es una predicción solo hecha teniendo en cuenta la dimensión temporal de los datos. Y lo verde es un algoritmo que tiene en cuenta la dimensión temporal y otros tipos de dimensiones. La economía, las promociones, etcétera. Como veis, se puede ir corrigiendo encima cada vez mejor. Pero esto se hace porque tenemos muchísimo conocimiento de negocio y lo que estamos haciendo. Aquí se suma otro efecto, que es que en predicción de ventas no hay un algoritmo que gane a los demás, sino que cada algoritmo la predicción de cada algoritmo es contextual al caso. Es decir, hay unos casos de unos algoritmos que funcionan mejor que otros. Y para saber bien cuál es el mejor hay que probarlos todos. Y para probarlos todos, aparte de que tener experiencia, pues esto también es un argumento más de hacer las cosas a medida, ¿vale? Porque al final la codificación de la información es muy importante. Y finalmente está el tema del consumo, ¿vale? Lo que os decía. Porque yo decía hacer una cosa a medida como sería la predicción de ventas, que es lo que os digo, es notoriamente difícil de paquetizar. No digo que haya empresas que no lo hagan bien, pero es realmente difícil y muy a menudo es un híbrido entre modelo de producto y consultoría, porque al final pues te lo están haciendo a medida casi, ¿vale? Con una base. Es la separación. No necesito que todo sea inteligencia, todo sea a medida, perdón, o todo sea de consumo, ¿no? Por ejemplo, primera cosa, yo tengo mis datos operativos, que aquí he puesto que son el SAP, pero podría ser cualquier ERP. La primera cosa es que tengo que separar lo que son los datos operativos de los datos analíticos. ¿Por qué? Porque si hago alguna liada aquí, no me paraliza el negocio, ¿vale? También tengo que tener mecanismos
de qué pasa si algo no funciona aquí, porque esto tiene que funcionar igual. Es lo que se llama los BCPs, los Business Contingency Plans. A partir de aquí, ¿qué cosas puedo tener? Pues, por ejemplo, puedo tener un proceso que no tiene usuarios, que esto sí me lo tengo que hacer a medida, ¿vale? Que me saca los datos, me hace las predicciones y me genera alarmas. Lo que decíamos antes es un proceso que se hace puntualmente, una vez, no sé, una vez al día o una vez a la semana, ¿vale? Y que cuando genera no se consume nadie, pero si lo tiene que consumir alguien, pues me manda unos emails. Y ya está bien con lo que yo tengo, ¿vale? Esto luego, pues, se guarda en una base de datos y los analistas hacen lo que tengan que hacer. Vale, una integración fácil, un mantenimiento fácil. Puede ser que necesite también una plataforma para revisar estos forecasts, ¿vale? Esto es el caso más habitual. Fijaros que digo revisar, no solo mirar, sino que tengo que tener la opción de modificar, ¿vale? Aquí pone modificación manual. También tengo que poder tener la opción de registrar incidencias para poder mejorar la calidad de los datos que tengo. Muchos datos siempre tienen problemas. Entonces yo guardo las modificaciones y también, ¿por qué no? Bueno, registrar los cambios que se están dando. Pensad que todo lo que nos hace en la plataforma se hace fuera, pero todo lo que se hace fuera el algoritmo no lo ve, ¿vale? Entonces, esto depende. Puede ser necesario o no. Esto aumenta el coste y esto se puede hacer por una empresa de inteligencia artificial, se puede hacer a medida por una empresa de software solo, o se puede comprar una plataforma que ya esté preparada para esto y conectar este otro servicio, que esto también es otra opción, ¿de acuerdo? Y finalmente, siempre hay el tema del reporting. Y en el tema del reporting, o para C-level o para directivos, aquí sí que no necesito ninguna interacción y, por tanto, lo que tiene sentido es ir a una herramienta de negocio, perdón, de mercado. Por ejemplo, Power BI, por ejemplo, Click, Tableau, lo que fuera. Pero aquí sí que no es necesario hacer ningún tipo de data entry y, por tanto, puedo separar las cosas. Entonces, el mensaje es, aunque yo vea que tengo que hacer algo de inteligencia artificial, no es necesario hacerlo toda medida. Puedo reusar cosas que yo ya tenía o puedo hacer las nuevas con proveedores que ya conozco, ¿vale? No es necesario pues abordar los proyectos de todo a una, porque voy a ir aprendiendo y porque estas piezas me las permite ir cambiando, ¿de acuerdo? Hay un tema que sí es importante por eso, lo que os decía, la plataforma de revisión de forecast. El cambio cultural se consigue si la gente se siente escuchada. Y para que la gente se sienta escuchada tienes que hacerle un poco de caso y adaptar el frontend a lo que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque estas personas están acostumbradas a trabajar de una cierta manera, con un Excel o con lo que sea. Entonces, aunque lo compre en mercado, por eso digo que en los proyectos de predicción de ventas es difícil comprarlos en mercado, tienen que ofrecerme una opción que sea configurable, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo de qué pinta tiene el front de Danone, ¿vale? Pero básicamente, pues bueno, me sale el forecast, hay unas cosas que hemos tapado por privacidad, pero básicamente tengo los datos reales, la predicción y la predicción modificada por el analista. Si veis aquí, el analista puede hacer todo lo que hacía en el Excel, lo puede hacer aquí. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado con él y nos ha explicado lo que puede hacer. Pues seleccionar diferentes puntos de venta, diferentes SKUs, diferentes referencias. Aquí le salen las ventas, ¿de acuerdo? Y lo importante también es que él o ella puede hacer modificaciones, ¿vale? Puede hacer modificaciones y propagarlas. Entonces, el usuario está contento, usa la herramienta. Esta herramienta tiene éxito. Yo he visto muchos casos de cosas que se utilizan algoritmos muy sofisticados, pero como el usuario está acostumbrado a hacerlo en Excel, no lo usa. Básicamente abre la herramienta, se baja las cosas en Excel, hace las modificaciones en Excel y lo vuelve a subir. Lo cual es una pérdida de dinero, pero también es una pérdida de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es importante escuchar al usuario, aunque tampoco mucho, porque si tú ya has hecho estas cosas muchas veces, el usuario a veces tiende a pedir muchas cosas que quizá no son necesarias. Escuchar y adaptar en función de lo que creas. ¿De acuerdo? Ahí, probar. Vale. Entonces, en este caso, la predicción de demanda, por ejemplo, para Danone, pues lo que os decía, es una predicción a 30 días, donde además hemos sacado mucho conocimiento de negocio que nos permite, esto también es típico de los procesos de inteligencia artificial a medida, como te peleas mucho con los datos, pues sacas cosas interesantes aparte, ¿no? Por ejemplo, la segmentación de los puntos de venta y de producto. Y esto permite pues, la gestión automática de generar pedidos y también alarmas cuando no funciona el algoritmo, porque creedme que a veces no funciona. Tiene una cierta predicción, una cierta precisión y en este caso hemos construido esta interfaz que permite la mejora continua y la asistencia directa a un tema que es core. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues con esto llegamos un poco al final del webinar. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos hablado un poco de cómo evaluar si necesito inteligencia artificial para mi negocio, para una tarea, cómo identificar esas tareas que realmente tiene sentido hacer de esta manera. En el caso que sí, cómo seleccionar entre una solución de mercado prepaquetizada o no. Y pues os hemos dado un ejemplo, discutido el por qué, en general, un ejemplo paradigmático de soluciones a medida es la predicción de demanda, ¿vale? Entonces, ¿qué os tenéis que quedar? Primero, la exploración inicial. Si me planteo, ¿yo tengo que hacer inteligencia artificial, sí o no? Entonces, tengo que tener claro
Si conozco el proceso, lo tengo identificado, qué es lo que quiero hacer, quién lo está haciendo actualmente, con qué precisión, con qué metodología, qué datos tenemos disponibles para emular o para automatizar este proceso y el por qué. Este proceso, ¿qué pasa? Que es muy lento, que no se puede hacer bien, que crea muchas dependencias, lo que decía antes, que quiero ordenarlo. ¿Por qué? Porque el driver es importante para tener éxito, ¿vale? Luego, una vez tenemos claros que sí, hemos de entrar un poco vamos a mercado y miramos, ¿vale? ¿Cómo vamos a integrar lo que vamos a hacer? ¿Cada cuándo se va a utilizar? ¿Vale? ¿Cómo vamos a medir el feedback? ¿Quién lo va a dar y cómo lo va a consumir? ¿Qué tipo de soporte vamos a necesitar? ¿Cuán core es el proceso? Si el proceso es, pues si el proceso es un proceso importantísimo para la compañía, pues igual lo tenemos que internalizar o encargar fuera y luego internalizarlo, no sé. ¿Qué nivel de precisión estamos contentos? Si necesitamos poca precisión, pues vayamos a mercado y ya está. Pero si realmente tenemos unos niveles críticos de precisión, pues veamos, esto puede ser un requerimiento muy importante. Y al final, el driver principal de ir a mercado, no, yo creo, es cuánto contexto requiere la tarea. Si tardo más de 20 minutos en explicar la tarea, seguramente sea difícil encontrar en el mercado una solución satisfactoria. Insisto, temas generales, puede ser que sí, pero un poco, este sería un poco la típica norma rápida para decidir, ¿de acuerdo? Entonces, cosas, si decidimos ir a una solución a medida, hay que tener en cuenta que lo que estamos buscando es el cambio cultural de transformación, aparte de la precisión. Entonces, para conseguir esto necesitamos que al proveedor le dedicáis tiempo. Entonces, aunque esto lo vaya a comprar, le puedo dedicar tiempo a mejorar. Esta es la primera. La segunda es, de todo lo que hay que hacer, qué partes puedo rehusar, qué partes tengo que hacerme a medida y qué partes puedo comprar en mercado, ¿vale? La tercera, si lo quiero internalizar, ya me va bien que alguien me lo haga, ¿vale? Porque ahí sí que si se quiere internalizar, el coste de despliegue será más grande, porque habrá que hacer las cosas mejor y más pensadas para ser transferidas, ¿vale? En esta idea de transferencia, ¿cómo salimos? Aunque no queramos salir, hay que tener claro cómo salimos de un proveedor o de un producto o de una cosa a medida, ¿vale? Y finalmente, importante, todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿cómo gestionamos las expectativas internas dentro de la empresa? ¿Vale? La gente se cree que por contratar una cosa que se llama inteligencia artificial me va a solucionar todos los problemas. Y esto no es así, ¿vale? Como os he dicho en la pirámide esta, hay que hacer un proceso aglomerativo de tiempo, de etapas y de experimentación, ¿de acuerdo? Y finalmente, un punto importante que está relacionado con la gestión de expectativas, ¿vale? Los proyectos tecnológicos y en concreto de inteligencia artificial tienen muchas dependencias, ¿vale? Los datos tienen que estar bien, la gente los tiene que entender, tiene que tener feedback. Entonces, esto genera expectativas altas, pero también desconfianza. ¿Me va a sacar el trabajo o no? Entonces, hay que trabajar esto. ¿Cómo? Siendo transparentes, explicando las cosas, que las cosas no sean black box, ¿de acuerdo? Aunque sean complejas analíticamente, se deben poder explicar. Y la otra es, estos proyectos tienen una gestión compleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo diferentes departamentos, IT, negocio quiere que sea ya, IT quiere que tenga buenos datos, ¿vale? Y pues otro negocio pues querrá otra cosa distinta, ¿de acuerdo? Esto es lo que os quería contar y nada, si me habéis seguido hasta aquí, pues daros las gracias, ¿de acuerdo? Veo que somos unos cuantos. Entonces, nada, no sé si tenéis dudas, si queréis hacer algún challenge sobre el tipo de cosas que he dicho. Yo encantado, tenéis la herramienta de las preguntas, ¿de acuerdo? Pues podéis preguntar, ¿vale? Espera que abro el chat, así os veo. Perfecto, pues ya está. Lo dicho, no sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis preguntas, pues me disparáis. Y si no, pues hasta aquí os prometimos que duraría un poco más, pero 40 minutos, pero espero que os haya gustado. Como siempre, lo pondremos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En abierto para que lo podáis ver. Y si queréis contactar con nosotros, pues lo podéis hacer tanto pues, por LinkedIn, por Twitter o por mail, ¿vale? Nuestro mail lo tenéis aquí, es el mío, isnoinfo@drivia.com. No sé si tenéis algún comentario que queráis hacer, lo podéis hacer desde el chat, nos podéis desmutear, pero si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Tenemos 5 minutos, si no, lo daría por cerrado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Xavi. Sacar el sharing, vale. ¿No? ¿Lo damos por cerrado? ¿Todo ok? A ver, ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Mira. Ari nos pregunta,
me interesa saber cómo va la primera parte del proceso de la exploración de datos. ¿Qué ratio de empresas pueden continuar a partir de este paso? Bueno, esto es una buena pregunta, muy buena pregunta, de hecho, porque al final mucha gente nos dice, ostras, es que no estamos preparados. O más aún, nos dicen, nuestros datos son malos. Los datos no son buenos o malos, per se, ¿vale? Los datos son válidos para hacer una tarea o no lo son, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo puedo tener datos que no estén de muy buena calidad, pero si me sirven para hacer la tarea que yo quería hacer, si me permiten predecir los datos bien, las ventas bien, pues ya está bien, ¿vale? Entonces, más que estructurar una cosa en procesos de qué pasa si no superamos la EDA, lo interesante aquí es a llegar a un acuerdo con tu proveedor de hacer experimentación continua, es decir, trabajar en Agile o gestionar el riesgo. Es decir, mira, tenemos un plan de desarrollo, si no se cumple, pues tenemos los canales abiertos. No os recomiendo que hagáis estos proyectos con un scope cerrado. Podéis hacer presupuesto cerrado y scope abierto, o scope abierto, o scope cerrado y presupuesto abierto, pero las dos cosas no. Entonces, normalmente el ratio de empresas que pasan la EDA es altísimo, ¿vale? Porque al final nosotros hacemos un análisis previo y no nos metemos en nada que no creamos que puede tener éxito, ¿de acuerdo? Si no lo pasas, lo que pasa a menudo es que se reenfoca el proyecto, ¿vale? Y esto se detecta durante las primeras 2 semanas de proyecto. Por eso decía que un proyecto a medida típicamente estamos hablando de 4 a 6 meses de desarrollo, ¿de acuerdo? No sé si esto resuelve la pregunta. Creo que sí. Entonces, la primera parte del proceso es si los datos que tengo son suficientes para comprender el negocio y para atacar la tarea, y si son suficientes y están bien para la tarea, pues tiramos. A veces el miedo a no tener los datos bien es un paralizante que no está justificado. Porque al final, si nunca me pongo a trabajar con los datos, nunca sabré si están bien o no. Y si nunca sabré si están bien o no, nunca los podré mejorar. Los datos nunca están bien, esto al menos lo digo. Siempre se pueden mejorar. Pero hacer un proyecto de data quality es un pozo sin fondo. No acabamos nunca, porque al final, pues bueno, al final siempre se pueden mejorar. Entonces es bueno para el proveedor porque te va haciendo servicio, pero lo importante es si estoy sacando ROI de estos datos o no. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, mira, esta es la respuesta, vale. Es que no veo el chat, a ver, aquí, mira. Alguien me pregunta, ¿cuáles son los riesgos potenciales asociados con la adopción de soluciones a medida basadas en la AI? Vale. Bueno, a los riesgos es un poco lo que he dicho. Principalmente, el principal riesgo es qué pasa con el mantenimiento y qué pasa con el día después, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al final, pues una solución a medida está muy bien, pero por ejemplo, si me la hace un autónomo y este autónomo de aquí a un mes o un año se va a las Bahamas, pues ¿quién me mantiene esto, no? Entonces, este es el principal riesgo para mí. También una empresa pequeñita que, bueno, que son 5 o 6 personas, pues también puede pasar eso. Pero por contra, quizás te lo hace muy bien porque quiere apostar por eso, ¿no? Entonces, este es un riesgo. Y el otro riesgo, pero este es un riesgo inherente, es que sea la primera vez que lo hacen. Pero siempre hay una primera vez. Entonces, lo importante es, yo creo, apostar por personas que creas que técnicamente están capacitadas para hacer lo que se tiene que hacer. Muchas veces de las empresas la gente está obsesionada, tienes experiencia haciendo esto, pero la pregunta es más, ¿tienes capacidades para hacer esto? Porque al final raramente hay dos proyectos iguales. Incluso en predicción de demanda nosotros hemos hecho muchos y todos son diferentes entre ellos. Entonces, pues bueno, este también es un riesgo. Digamos que es que estemos aprendiendo juntos, pero más que sea un riesgo, es una realidad y hay que entenderla. También puedes ir al mercado y que te vendan que es una solución y te la están desarrollando contigo. ¿Me explico? Vale, pues con esto casi que lo damos por cerrado, ¿vale? Os doy las gracias a todos y todas y nada, nos vamos viendo. Tenéis nuestros contactos, si nos queréis también por redes sociales, pues comentar qué tal os ha parecido y agradeceros otra vez y que paséis una súper tarde, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo.